¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la entrevista verdadera. En política, diría yo, el Frente Amplio está siendo una suerte de niña bonita de la elección presidencial y parlamentaria que vamos a tener a fin de año, quedan menos 6 meses ya. Se le metió por el costado, la nueva mayoría le está restando público electoral, por así llamarlo, a los partidos tradicionales de la centroizquierda, y en la carrera presidencial son pocos los que se atreven a quitarle posibilidades hoy día a Beatriz Sánchez. Nadie puede asegurar que no va a ser ella uno de los dos candidatos, en este caso candidata, que va a pasar a segunda vuelta, desplazando de ahí a quien se da hasta ahora por seguro, que es Alejandro Guillé, para enfrentarse con Sebastián Piñera. Estamos con uno de los rostros más visibles del Frente Amplio, el diputado Gabriel Boric. Gabriel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos, bienvenido. Hola, muy buenas noches, Juan José, y a todos los televidentes y equipo que está viendo esto. Vamos a hablar del cuadro político, Gabriel, pero antes de eso, de las inversiones que se conocieron hoy del Partido Socialista, tema en el que fuiste implacable a través de redes sociales. Voy a leer algunas cosas. La incoherencia de la dirigencia del PS es insostenible, dices tú. Otra cosa, lo de PS es desolador. Otra más, la mesa del PS parece más una junta de accionistas que un partido político. ¿Cuál es el cargo que le hace exactamente al PS? Porque invertir la plata que uno tiene legítimamente obtenida, como es en este caso, no es por sí y ante sí simplemente un pecado. A ver, en primer lugar, yo quiero manifestarles mis respetos a toda la militancia socialista de base, a todos los dirigentes y dirigentas que a lo largo de Chile hacen un trabajo al interior del Partido Socialista con la convicción de que un Chile más justo es posible. También a todos quienes han creído en el proyecto del Partido Socialista, que sin ser militantes han votado o apoyado a Ricardo Lagos, a Michelle Bachelet, con la esperanza de que es posible en Chile terminar con las injusticias que se acarrean de hace tanto tiempo. Pero claramente el Partido Socialista en su élite dirigencial no representa eso. Y lo que vimos ayer, el hecho de que el Partido Socialista tenga inversiones en empresas como Soquimich, como Costanera Norte, como Vespucio Norte, como Pampa Calichera, como AES Gener, creo que representa una contradicción y una incoherencia que es insalvable y habla de la profunda colonización que existe del empresariado hacia la política chilena. Yo creo que acá hay un choque de principios que no se puede soslayar, que no se resuelve con declaraciones respecto de cómo se administra el patrimonio, tal como lo hizo la mesa directiva del PS, a eso me refería con la apelación a Junta de Accionistas, y que acá es importante distinguir de quienes han creído en un proyecto socialista y además por la memoria de un partido con tanta tradición como el socialista y por su gente, por Michelle Peña, por Carlos Lorca, por Ricardo Lagos Salinas, una serie de dirigentes que hoy día no están con nosotros porque fueron asesinados y que se han jugado la vida por construir un Chile más justo, y eso lo que ha hecho el PS en estos últimos tiempos no está a la altura de ello. ¿Qué ves tú ahí? ¿Ves corrupción? ¿Ves desprolijidad? ¿Ves un error como han admitido ellos que van a corregir, enmendar? ¿Qué ves? No, esto no es un error, esto es la naturalización de que la política y el financiamiento de la política se puede hacer mediante empresas que están incidiendo directamente en cómo se mueven las relaciones públicas de nuestro país. Hoy día tenemos una serie de empresas que han utilizado canales no democráticos para de manera oscura incidir en las políticas públicas. Pero esto es una vía distinta, Gabriel, porque cuando, claro, la empresa privada compra, entre comillas, o intenta cooptar, secuestrar, financiar, en fin, a parlamentarios, yo entiendo, pero esto es otra cosa. No, son maneras diferentes. Esto es que compras acciones pensando en rentar porque tú tienes un dinero que quieres que rente, ¿no es verdad? Y eso no implica que la directiva de esa empresa pueda eventualmente dirigir los pasos de los parlamentarios, no mucho menos. No, pero es muy contradictorio que si tú estás tratando de mantener la solvencia financiera de un partido, lo inviertas en empresas cuyos intereses puedas afectar con las políticas públicas que tú dices defender. Entonces, si tú como Partido Socialista defiendes valores, como en su declaración de principio, de que hay que superar el capitalismo, en los términos en que ellos lo plantean, y estás invirtiendo a la vez en empresas que no hacen más que profitar de un sistema que es profundamente, desde mi punto de vista, profundamente injusto, como el tema de las concesiones de las carreteras, como el problema que tenemos en Alto Maipo con el proyecto Alto Maipo de AES Gener, como el caso de las mineras de Soquimich, de Pampa Calichera, que además se coluden entre ellas. Ahora, es de una inconsecuencia. Lo que puede pasar, Gabriel, en un escenario como ese, perdona que te interrumpa, tiene que ver con que, claro, a mí como Partido Socialista puede interesarme que mi plata rente y por ende puedo verme tentado a favorecer legislativamente esas empresas de tal suerte que su resultado operacional gane más plata, digamos. Habría que probar si eso pasó o no pasó antes de acusar, ¿o no? Es que esto no es un problema... Ahí está el conflicto de interés. No, el conflicto de interés es previo. El conflicto de interés es
previo a que se produce la colisión de intereses. El conflicto de intereses es cuando se generan, uno trata de evitar los conflictos de interés para que no nos veamos enfrentados a una situación en donde se tenga que optar por el bien público o el bien privado. Y el problema del para que no ocurra. Sí, pero el problema del Partido Socialista yo creo que es mucho más profundo. Tiene que ver con los principios y con las convicciones que se defienden desde el seno de un partido político. Y por eso, pero más que ético, porque yo no me siento como un sacerdote para juzgar la ética y condenarlos en nombre de nadie, digamos. Lo que sí a mí me revienta, la verdad, y me indigna, me violenta, es ver que un partido con una tradición tan rica como el Partido Socialista, que defiende principios de izquierda, que está en teoría, aunque yo creo que hace mucho tiempo dejó de estarlo, por superar el sistema capitalista en Chile, al final era parte del mismo modelo, y eso que ya era bastante evidente, se evidencia de una manera mucho más grotesca con los antecedentes que conocimos ayer. Sí, el tema de las plantas, Gabriel, siempre va a ser problemático en la política, eso está absolutamente claro. Te quiero preguntar, porque hay quienes lo han preguntado a través de redes sociales, ¿cómo se financia el movimiento autonomista, el Frente Amplio, la candidatura de Beatriz Sánchez? Nosotros hoy día en el movimiento autonomista estamos teniendo una nueva estructura. Acabamos de terminar un congreso que tuvo una discusión ideológica de principios, en donde votamos cuáles van a ser los ejes rectores de nuestro movimiento por los próximos años y además una estructura orgánica. Y estamos en proceso, de hecho, de aprobar un plan de financiamiento que se sustenta principalmente en el aporte que hacen cada uno de los militantes y además quienes tienen cargos públicos, que todavía somos muy pocos. Al interior del movimiento autonomista tienen que aportar un porcentaje mucho mayor de su sueldo. En mi caso estoy aportando para el funcionamiento del movimiento del orden del 60%, 33% a la organización y el resto para el funcionamiento de la Diputación directamente. ¿Tu dieta parlamentaria 60% para que funcione aproximadamente el 60%, 33% al movimiento, el resto al funcionamiento de la Diputación. Mi compañero Jorge Charp hace lo propio y otra gente que somos poquitos, que algunos concejales también hacen su aporte. Además va a haber un sistema de aporte por cada militante en función de sus capacidades. Solo y por cierto, las personas. Solo las personas y además mucho evento de autofinanciamiento. Todavía tenemos una manera que no es sustentable en el tiempo, pero sin lugar a dudas nosotros no andaríamos invirtiendo en empresas, no solo en empresas como que uno pueda tildar o estar en contra de sus prácticas, como Pampa Calichera, Soquimich o la autopista, no sé, Vespucio Norte, sino no me parece que entrar en la lógica del sistema de capitales sea un mecanismo de financiamiento para los partidos políticos. Por eso mismo aprobamos una ley para financiar la política en Chile de manera pública, para que no se dé justamente esta colisión de intereses. Eso es lo que aspira también el Frente Amplio. Ahora, respecto a la campaña de Beatriz Sánchez, en este momento se está sustentando con aportes que realizan los mismos miembros de la campaña. Y eso estamos en proceso de hacer toda una ficha para transparentar quiénes son los que han aportado, cómo van a aportar y los aportes que se van a ir recibiendo. Hasta el momento hemos gastado muy poco, del orden de los 4 millones de pesos. Vamos a lo que pasa con lo que ha sido esta irrupción del Frente Amplio, Gabriel, que está sacudiendo, diría yo, la política chilena. ¿Qué esperan ustedes que ocurra en noviembre? ¿Cuáles son sus expectativas? Te quiero preguntar primero a nivel parlamentario, después hablemos de la Beatriz, si te parece, que me da la impresión que puede ser un cañonazo, algo que sacuda finalmente el 19 de noviembre y que eventualmente tiene posibilidades, por cierto, de pasar a segunda vuelta. La política en Chile está muy electoralizada. Yo quiero defender en esta entrevista, pero en todos lados donde vamos, tratamos de defenderlo, de que la política y la democracia no se reduce solamente a los tiempos de las elecciones, más allá de que en ciertos periodos la determinen. ¿A qué me refiero con esto? En que para nosotros la prioridad no es ganar a cualquier costo. Lo que a nosotros nos interesa es colaborar a que emerja un nuevo actor social en Chile que sea capaz de disputarle a los poderes fácticos que han moldeado el carácter de la democracia chilena y del carácter del desarrollo chileno hacia adelante. ¿Qué significa eso? Que trabajemos por recuperar, o más bien consolidar ciertos derechos sociales que debieran ser universales, como salud, vivienda, educación. Después me puedo detener más en detalle respecto a eso. Por cierto, superar el sistema de pensiones que tiene en la miseria muchos de nuestros adultos mayores, cambiar el modelo productivo que tenemos hoy día en Chile, instalar ciertas temáticas que están emergiendo desde los movimientos sociales, pero que nosotros también queremos golpear desde la institucionalidad, como por ejemplo el feminismo, que para nosotros tiene que ser un eje central de la campaña, o lo que son los conflictos socioambientales hoy día en nuestro país. Y, por cierto, tener una bancada parlamentaria que sea expresiva, y esto para nosotros es muy importante, sea expresiva de las luchas sociales que están sucediendo a lo largo y ancho de nuestro país. Porque un problema que tiene el Parlamento hoy día, Juan José, es que la mayoría de quienes están hoy día allí están allí producto de o burocracias partidarias o lazos familiares. Uno ve, por ejemplo, en Concepción, los Van Rieselberghe, los Ortiz, en Temuco, en Iquique, los Soria, cómo se van aclanando y la política se va cerrando en función de élites, ya sea partidarias, familiares o económicas. Y a nosotros nos interesa que quienes estén en el Parlamento sean representantes
representativos de algo más, de las luchas sociales que se están dando, por ejemplo, en el Valle del Huasco, las que se dieron en Freirina, lo que se ha hecho desde el movimiento No Más FP, el movimiento estudiantil, por cierto, la lucha de los sin casa. Entonces hay una serie de elementos que a nosotros nos parece importante cambiar la composición de clase hoy día del Parlamento chileno. ¿Y cómo estás mirando lo que está pasando con Beatriz Sánchez? Ella ha crecido mucho en las encuestas, en los sondeos, en las preferencias de la gente. No se acerca todavía a Alejandro Guillet. ¿Tú crees que ella puede efectivamente, y con qué fundamento lo crees, si es así, pasar una segunda vuelta? Nosotros estamos trabajando por pasar a la segunda vuelta y por ganar la elección presidencial. Lo que yo creo que es claro hoy día es que los movimientos políticos que están al interior del Frente Amplio y el Frente Amplio en sí mismo ya no son fuerzas alternativas, sino que hoy día son una alternativa de gobierno. Y en la medida en que hemos ido creciendo, pero no solamente en las encuestas, que eso es un dato circunstancial, sino más bien creciendo en el despliegue territorial, en la medida en que la gente se va sumando a la campaña, que va aportando ideas y que esto no se traduce solamente en votar en la elección primaria y en la siguiente, en la elección presidencial, sino en un trabajo permanente a lo largo del tiempo, yo creo que más se consolidan las posibilidades de mantener al Frente Amplio en el tiempo. Nosotros siempre decimos una cosa, para mí el primer criterio de éxito de esta elección es que el Frente Amplio siga unido después de ella. Ok, ¿y tú crees que va a ser un factor en esta elección presidencial el tema de las inversiones del PS le va a pegar políticamente de manera negativa al candidato Guillet, que es candidato del PS? Yo creo que que este tema, que seguramente va a haber una revisión también respecto a lo que sucede en otros partidos políticos, va a acelerar el proceso de descomposición que está viviendo hoy día la nueva mayoría, pero a nosotros lo que nos interesa hablarnos más que festinar con el tema, es hablarle a la gente que creyó en algún momento en un proyecto progresista. Si Michelle Bachelet, cuando llegó a Chile, después de su paso por la ONU, trató de levantar ciertas banderas y consignas que habían sido las mismas del movimiento social. El problema es que se hizo sin convicción y sin un programa que las representara efectivamente, y sin los movimientos sociales que le habían dado sustento. Entonces, hay mucha gente que creyó en ese proyecto, a la que nosotros queremos convocar con humildad para poder aprender de ellos también. Ahora, Gabriel, hay varios ejemplos en el mundo que cuando la izquierda se divide y va dividida, partida en dos en una elección, la que saca cuenta alegres, la que finalmente gana es la derecha, que es en verdad el adversario ideológico de ustedes. Ese es un hecho indesmentible. La elección del 2009 es un ejemplo de aquello. ¿Cómo se hacen cargo ustedes de ese riesgo? Es que... ¿O no es un riesgo para ti? ¿No es conceptualmente correcto llamarlo así? Nosotros vamos a combatir y enfrentar más bien a las ideas que provienen de este mundo de élite de derecha, vengan de donde vengan. Pueden estar en Chile Vamos o en la nueva mayoría. Pero dicho esto, el Frente Amplio es una alternativa que se está constituyendo hoy día en Chile a lo largo de sus territorios. No es algo que existiera antes propiamente tal. Nosotros no somos lo mismo que... no es solamente un malestar descoordinado. Estamos constituyendo orgánica política en conjunto con movimiento social, y por lo tanto yo creo que esto tiene que ir mucho más allá del espacio que ocupaba la concertación a la nueva mayoría. Nosotros vamos a perder, Juan José, nosotros, si es que no convocamos a nuevos sectores a votar, vamos a perder la elección frente a Piñera. Lo que indica que la gente que va a ir a votar va a ser más o menos parecida a la que fue a votar en el 2009 y el 2013. Ese es el desafío que tenemos, convocar ¿Tú no crees a que otros sectores va a ser entonces electoralmente equivalente o parecida a lo que fue Marco Enrique Minami en el 2009, con la izquierda dividida, y eso terminó por provocar, entre otros factores, el éxito de Sebastián Piñera? El cuadro de hoy se empieza un poco a parecer, Gabriel, al del 2009. Por eso te lo pregunto. ¿Tú no ves en aquello un riesgo? Te reitero la pregunta, eso sin mencionar a Goich, que también divide otro poco. No, yo no lo veo de esa manera. Creo que hoy día lo que representó Marco Enríquez en su momento fue la expresión de un malestar inorgánico, y hoy día el Frente Amplio lo que está tratando de hacer es construir algo que tenga proyección de largo plazo. La política no hay que pensarla solamente en los términos de las elecciones, sino en la construcción de sujetos que sean capaces de incidir en la correlación de fuerzas en la cual se mueve la política chilena. Y eso es una cuestión más compleja, que yo sé que va a contrapelo de cómo se maneja la política en Chile hoy día. Pero para nosotros, vamos a apostar por ganar, no solamente la primaria, sino que la elección presidencial. Y ahí hay algo muy importante. Nosotros durante los próximos 2 meses vamos a estar disputándole en todas las comunas de Chile a Sebastián Piñera y Chile Vamos, porque somos los que vamos a tener primarias con Alberto Mayor y Beatriz Sánchez junto a la derecha. La nueva mayoría está fuera de este mapa. ¿Cómo te explicas tú el liderazgo que tiene y mantiene a consolidado Sebastián Piñera, que tiene la primera opción para volver a ser presidente? ¿Cómo lees
eso políticamente? Yo creo que Sebastián Piñera representa a un sector de la población al que no está preocupado respecto de los cánones éticos que se le exigen a un candidato. Lo ven como una persona exitosa, que con él puede haber más empleo, más crecimiento, y se presume que eso trae una suerte de chorreo hacia todos. Yo discrepo de esa tesis, por cierto, pero me parecería de una tremenda arrogancia y una irresponsabilidad ningunear a la gente que apoya a Sebastián Piñera, porque sería el mismo error que cometieron los demócratas en Estados Unidos, que cometió el Partido Socialista francés en la elección francesa, en donde cuando uno revisa los datos se da cuenta de que los obreros, por ejemplo, en Francia votaron por Marine Le Pen. Los sectores de la clase industrial en Estados Unidos votó por Trump. Y Sebastián Piñera yo creo que representa una línea quizás más republicana, pero del mismo de la misma vertiente de derecha que sus declaraciones respecto, por ejemplo, a la inmigración están muy en la misma lógica. Sus declaraciones en torno a temas como el dinero y el como... mi mamá me enseñó de que es de mala educación hablar de dinero, es casi de la misma lógica de cuando Trump decía, bueno, yo no pagaba impuestos y por lo tanto eso me hace más inteligente. O sea, los chilenos, permíteme la expresión, no somos hueones. Acá la mayoría de la gente entiende que Sebastián Piñera es una persona que está acostumbrada a hacer trampa, y por lo tanto a esa gente que no está votando hoy día y que ve con desconfianza la política es a la que tenemos que convocar. En segunda vuelta, si te pongo en el escenario de que pasen a esa instancia Piñera y Guillé, ¿qué mirada tienes de ese escenario? ¿Qué deberá hacer, en tu opinión, el Frente Amplio? ¿A quién deberá respaldar? Es una cuestión práctica, sí o no. En primer lugar, te voy a responder la pregunta, pero mi escenario en segunda vuelta es Sebastián Piñera y Beatriz Sánchez. Dicho esto, en la eventualidad de nosotros no pasar a segunda vuelta, mi opinión personal en esto, porque es algo que tiene que ser discutido colectivamente, es que esa decisión no se puede tomar a nivel de cúpulas políticas, y el Frente Amplio deberá hacer un plebiscito entre todos sus integrantes y todos quienes han participado del proceso para tomar una decisión en función del programa y de la proyección política del Frente Amplio, no solamente de a quién endosarle el voto, porque además el voto no es propio. Ya, pero ahí la discusión no es discusión, ¿no? Piñera o Guillé, haces cualquier plebiscito y lo gana Guillé lejos en el Frente Amplio. No, porque también es no llamar a votar. Yo, en principio, por eso, hay una tercera instancia. Hay una tercera instancia que llamar a votar. A llamar a no votar, eventualmente. Yo me abro a esa posibilidad, pero creo que tiene que ser discutida colectivamente al interior del Frente Amplio, y lo que sí me interesa es establecer canales de diálogo político. Por ejemplo, el otro día aparecía el diputado Núñez del Partido Comunista y el candidato Insulza diciendo el Frente Amplio tiene que entender que el enemigo no es la derecha, les proponemos hacer un pacto desde ya para apoyar en segunda vuelta a cualquiera de los dos que pase. A lo que tú te negaste el tiro. O sea, yo les digo, pero por ningún motivo vamos a empezar a pactar ahora, sería dispararse en los pies. Nos están ofreciendo pactar sin haber discutido ni una sola idea. Esa es la lógica que nosotros queremos desechar, nosotros vamos a discutir en todos los proyectos. ¿Podría implicar derechamente, Gabriel, dejar ganar a Piñera sin intervenir, sin jugarse? Lo encuentro difícil. Es que el permanente chantaje del mal menor con el cual sometieron al Partido Comunista a la irrelevancia electoral durante tanto tiempo es algo que nosotros no estamos disponibles a aceptar hoy día. Y por lo tanto, ¿qué pasa por eso? Y por lo tanto nuestra discusión tiene que ser, en primer lugar, en función de proyectar el Frente Amplio en el tiempo, y en segundo lugar, en entender de que los votos no nos pertenecen a nosotros y que por lo tanto esta decisión no la van a tomar las cúpulas de los partidos del Frente Amplio, sino que se debiera discutir en un plebiscito al interior de nuestras organizaciones. Vamos a corte, Gabriel, te invito, y regresamos al tiro con más de esta interesante entrevista con el diputado Boric. Perfecto. ¿Qué respondes tú, Gabriel Boric? Estamos con el diputado Gabriel Boric. Cuando te acusan o los acusan a ustedes de falta de calle, de experiencia política, leo acá que no tienen programa, salvo echar abajo el sistema, que otra cosa con guitarra, en fin, un montón de cosas, Gabriel. Son interesantes esas críticas, porque hasta el momento somos de los pocos que han presentado efectivamente, no solamente Beatriz, también Alberto Mayol. Sí. Yo evidentemente estoy con la candidatura de Beatriz, somos de quienes la hemos impulsado desde un comienzo con el movimiento autonomista y Revolución Democrática, pero también quiero destacar la candidatura de Alberto Mayol, que además va a ser una candidatura que va a poner ideas sobre la mesa. Por ejemplo, hace poquito estuvo proponiendo ideas respecto al tema de transporte, y yo creo que nos va a permitir consolidar el Frente Amplio en el tiempo. Ahora, nosotros estamos presentando
líneas y ejes programáticos que vamos a discutir durante la campaña. Pero además estamos realizando un proceso programático al interior del Frente Amplio que consiste en que grupos de apoyo estimulan discusiones en, hoy día ya tenemos cerca de 100 comunas de nuestro país en donde se están dando debates respecto de cuál tiene que ser el programa del Frente Amplio. Eso te permite ampliar redes, generar organización, generar futura movilización para poder defender el programa. Lo que después vamos a terminar haciendo es plebiscitar los contenidos de este proceso programático para establecer prioridades y asociarlos a gasto fiscal. Nosotros vamos a enfrentar un proceso programático con responsabilidad, diciendo, esto queremos hacer, esto cuesta hacerlo, esta es la viabilidad parlamentaria. Ok, ahora, es interesante eso, Gabriel, porque cuando uno mira la hoja de ruta, perdona, la Beatriz, se habla de varias cosas, entre ellas una reforma tributaria para financiar programas sociales. Para entender bien, lo que ustedes están planteando es volver a elevar impuestos después de la reforma tributaria que conocimos hace 2 años atrás, ¿no? La reforma tributaria que conocimos hace 2 años atrás fue una reforma tributaria evidentemente mal implementada, una reforma que tiene que corregirse al poco andar. ¿Me estás hablando de la misma o de más incrementos de...? Es que nosotros una de las cosas que le dijimos al ministro de Hacienda en ese entonces, el señor Arenas, cuando se comenzó a discutir la reforma tributaria, es que acá no estábamos tocando dos puntos que son esenciales para hablar de una reforma tributaria en serio. En primer lugar, el IVA. El IVA es el impuesto más regresivo que hay. ¿Por qué? Porque los pobres de Chile son quienes no tienen capacidad de ahorro y por lo tanto pagan todo el impuesto que reciben en consumo, que es el impuesto del IVA. Entonces hay que hacer una reestructuración del IVA que, insisto, es profundamente regresivo. Y en segundo lugar, y un IVA diferenciado. En segundo lugar, eso se tiene que estudiar más en detalle, no quiero tirarlo al voleo nomás. En segundo lugar, el tema de los recursos naturales. Hoy día las empresas, y ahí recomiendo leer unas columnas de Juan Gabriel Palma, que ha tratado este tema en columnas de CIPER respecto de cómo las grandes empresas de cobre han recuperado su inversión a un costo bajísimo, porque incluso con el actual precio del cobre, han tenido una retribución que escapa por mucho lo que han aportado el Estado de Chile. Entonces, para nosotros es importante hacer una reforma tributaria no pensando en el pequeño empresario que saca la cresta por llegar a fin de mes y que nosotros también tenemos que tener, y esto lo ha planteado el Partido Liberal al interior del Frente Amplio, una política hacia el emprendimiento. Nosotros no le podemos dejar el emprendimiento solo a la derecha. Nosotros también queremos hablarle a los pequeños empresarios, a los que tienen la pyme. Y por lo tanto, ¿queremos aumentar impuestos? Sí. ¿A quiénes? A los más ricos de este país y a las empresas que, mediante diferentes argucias, están evitando pagar impuestos, como por ejemplo las empresas de Sebastián Piñera. El crecimiento económico finalmente es lo que financia los programas sociales, Gabriel, y tú lo sabes muy bien. ¿A ustedes les preocupa el tema del crecimiento económico? ¿Cómo están mirando esto de volver a hacer crecer a la economía chilena en un momento que está absolutamente estancada, diría yo? Yo no creo que esté absolutamente estancada, pero sí, pero sí creo y tengo la convicción de que el modelo, y eso lo plantea Beatriz en la hoja de ruta que dimos a conocer, que el actual modelo de desarrollo chileno es inviable en el futuro. Es inviable porque se sustenta en la extracción de recursos naturales para venderlos barato y comprar caro. Eso depende mucho. Una economía extractiva, por supuesto. Y eso además hemos tenido muchos ejemplos en América Latina que sustentan sus economías en este tipo de procesos productivos que al final del día, cuando bajan los precios por motivos que no dependen de la misma economía nacional, terminan reventándose. Entonces nosotros tenemos que diversificar las fuentes de ingreso que tiene hoy día el Estado, generar que el conocimiento sea el cobre del siglo XXI para Chile, y eso requiere inversión en otras áreas. Ahora, uno de los temas centrales de nuestra campaña, en materia que yo creo que tiene mucho que ver con economía, porque me ha tocado verlo en Magallanes, es el tema de la descentralización. Nosotros tenemos una capacidad productiva ociosa en regiones que es tremendamente importante, y por lo tanto, la descentralización de nuestros territorios, la capacidad de crear rentas regionales, por ejemplo, la capacidad de decidir cómo se invierte en nuestras mismas comunidades y no dependiendo de algunos burócratas en Santiago, va a ser, yo creo, un cambio sustantivo en las políticas de gobierno. Te hacía la pregunta por la reforma tributaria o reformas tributarias, porque ustedes quieren financiar la expansión de ciertos derechos sociales, de que el Estado recaude más tributos, ¿no es verdad? Y eso implica crecimiento económico. Si uno le hace caso a casi cualquier economista, Gabriel, te va a decir que nuevas reformas tributarias adicionales a las que ya hubo, nueva reforma laboral que también se plantea, va en el sentido completamente inverso en términos de las señales que esperan los empresarios para invertir su dinero. ¿Tú crees realmente que eso va a favorecer el crecimiento del país? Mira, a mí este chantaje empresarial que se plantea de que si me tocan las reglas del juego en el sentido, por ejemplo, de los tributos que se pagan, que en Chile están muy por debajo del orden de los países de la OCDE, me parece que es sencillamente inaceptable. Rango alto, ¿eh? No, están en los el promedio 24, Chile 27. Los impuestos que se pagan hoy día, los que pagan las grandes empresas, no estoy hablando del impuesto de primera categoría, son
están en el rango del tercio más bajo de los países de la OCDE. Eso podemos revisarlo después los datos, pero yo tengo la certeza hoy día de que las empresas que más ganan en Chile pueden pagar más, y eso lo hemos revisado y vamos a presentar estudios, por cierto, que sustenten estos argumentos. Y lo que quiero decir muy responsablemente es que todo gasto que nosotros propongamos lo vamos a proponer asociado a un ingreso permanente. Ahora, porque acá no podemos tirar ideas al voleo nomás que después no tienen cómo financiarse, porque si no es irresponsabilidad, y ahí sí habría que aceptar la acusación de, bueno, están diciendo cuestiones solamente por decirlas y sin hacerse cargo de las mismas. Fin del CAE, Gabriel, es otro de las propuestas. ¿Significa que el Estado paga todo lo que se debe? Lo que nosotros hemos dicho desde la candidatura de Beatriz Sánchez es que apoyamos la demanda de los estudiantes. ¿Qué están demandando los estudiantes hoy día? Condonación a la deuda. ¿Qué es lo que dicen los estudiantes? Se le ha condonado a grandes empresas como por ejemplo Johnson, y no son capaces de sentarse a conversar con estudiantes y familias que viven la angustia de estar pagando día a día mucho más de lo que invirtieron en su carrera. Déjame mostrarte que es mucho menos plata. Claro, no sé si se ve, si se alcanza a ver esto. Este es un compañero que estudió arquitectura en la Universidad de Concepción. 20 millones y hoy día debe 20.619.160 pesos. Camilo Rifo, estudiante de la Universidad de Concepción. Y lo debe por haber estudiado y paga permanentemente las cuotas. Esa es una cuestión que es absolutamente inaceptable y el Estado tiene que dar una respuesta a ello. Lo que nosotros decimos es, hoy día, el movimiento estudiantil ha puesto sobre la mesa una demanda, el gobierno tiene el deber ético de sentarse a conversar con esos estudiantes. Si pudo hacerlo, independiente que los montos son diferentes, con grandes empresas, con el ánimo de que terminaran pagando una parte, ¿por qué no puede hacerlo con los estudiantes? ¿Por qué no puede hacerlo con la Confechi que está haciendo esta demanda? Nosotros creemos que es absolutamente posible y que depende de una voluntad política del gobierno, que nosotros vamos a insistir permanentemente para que se realice. Fin de la AFP, se dice, para reemplazarlas. ¿Por qué, Gabriel? ¿Con cuál sistema? Nosotros, acá han habido muchas caricaturas respecto al tema de AFP. Nosotros tenemos plena conciencia de que el sistema de reparto tradicional, como estaba pensado a la antigua, no es sostenible en un país con una pirámide poblacional invertida. Por lo tanto, nosotros adherimos a la propuesta que se ha levantado desde la coordinadora No Más FP, que, como ha insistido reiteradamente su vocero Luis Mesina, no es un sistema de reparto a la antigua. Acá lo que estamos hablando es de un sistema tripartito, con un pilar solidario mucho más grande que el que tenemos hoy día, con aportes del empleador y aportes de individuales, pero administrado por un órgano público, autónomo, sin fines de lucro, que se sustente y que tenga como principal objetivo entregar pensiones dignas. Los cálculos que ha hecho hoy día el movimiento No Más FP, sustentados en estudios bastante serios, presentados en la Comisión de Trabajo y que no han sido rebatidos por la Dirección de Presupuesto, a quienes oficiamos hace ya cerca de un mes para que rebatieran con argumentos técnicos cuáles son las deficiencias de la propuesta, es que... ¿Y que invierta la plata donde petona ese organismo autónomo y público, Gabriel? ¿En el mercado de capitales? Mira, respecto al dónde invertir, yo creo que tienen que existir ciertos criterios. Evidentemente hay que hacer rentar esas platas. A eso me refiero. Ya, hay que hacer rentar esas platas. El punto es que hay que hacer rentar, uno, con seguridad, y dos, en empresas que tengan ciertas prácticas, por ejemplo, que no hayan sido condenadas por prácticas antisindicales. Que no tienen buena rentabilidad, no es todo. El tener, a eso se refería Beatriz cuando dijo hoy día nosotros la rentabilidad no va a ser el único criterio. Porque yo no puedo estar invirtiendo las cotizaciones de los chilenos en una empresa que está... con el fin de ganar más lucas, haciendo bolsa al medio ambiente. Aunque las pensiones vayan a ser mejores, dices tú. O sea, es que ahí tenemos que consolidar el bien común de la sociedad entera. Entonces, si tenemos una empresa que te está reventando el medio ambiente y que, por ejemplo, te va a destruir, mediante un relave, te va a destruir el pueblo de Caimanes, yo le digo, yo no voy a invertir en esa empresa, porque ahí también estoy atentando contra el bien común de la comunidad. Y ahí es un tema que yo creo que los chilenos tenemos que empezar a mirar más allá del interés individual y empezar más a ver el interés colectivo. Y eso yo creo que es lo virtuoso, lo luminoso de la política. Y por eso nosotros hoy día, desde el Frente Amplio, y lo decimos con mucho orgullo, estamos haciendo política. No somos outsiders. Reivindicamos la política como herramienta de transformación social. Gabriel Boric, agradecemos especialmente la gentileza de haber estado en la entrevista de la AD. Muchas gracias, Juan José. Que vaya muy bien. Buenas noches.